126 millones de mexicanos. 126 millones de mexicanos. Ya para el 2023, en el primer trimestre, ya aumentamos. Digo yo, a pesar de la pandemia, ya en el 2023 éramos 129 millones de mexicanos. Pero bueno, este es el censo que está analizando la revista y es dice que de estos mexicanos, de los 126 millones, el 11.2% son cristianos o protestantes o evangélicos, ¿no? Ahí los puso en el análisis que hace. O sea que hay 14 millones de mexicanos que son cristianos o creyentes del evangelio. Pero hay el 8.1 de personas ateas, o sea, no creyentes. Son 10 millones de no creyentes en México. Entonces, si comparamos 10 millones con 14 millones, es pues poca lo que es más de cristianos que de ateos. Y la cosa interesante es que en los estados del centro hacia abajo, en la República Mexicana, las poblaciones cristianas son más grandes, ¿sí? Por ejemplo, en el estado de Chiapas, el 32.5% de su población son cristianos. En Tabasco, el 27.1%. Esto hace que en los demás estados baje el porcentaje, obviamente, ¿no? Campeche tiene el 24.3% de cristianos en ese estado. Quintana Roo, el 20.9% son también cristianos en Quintana Roo. Esos son los 4 estados que tienen más gente cristiana. Y la revista Nexos está diciendo que esto se debe a que estos son estados donde hay muchos pueblos, pocas ciudades grandes y muchos pueblos. Entonces eso hace que lo que dice Nexos es que el evangelio, hay más fruto del evangelio en los pueblos pequeños, que por eso se dispara tanto. El asunto es que en Hidalgo, o sea, donde nosotros vivimos, está el 9.8% de personas que son cristianas, evangélicas, pentecosteses y eso. Y el 4.6% en Hidalgo son ateos. Dice la revista que los mexicanos no creyentes se concentran más en las ciudades grandes de más de 100,000 habitantes. Pachuca tiene un poco más de 314,000 habitantes, según el portal de internet del gobierno municipal. Dice que Pachuca tiene 314,000 habitantes. Siempre pensé que Pachuca era más pequeña, siempre creí que era una ciudad de 200,000, pero bueno, eso dice el portal de Pachuca, que en Pachuca vemos 314,000 habitantes. Entonces es una ciudad donde puede llegar a concentrarse más gente que no es creyente. ¿Ok? Muy bien. Hay 112, Juan, por mesa de 112. Resumiendo, voy a decirles que hay 112 millones de mexicanos que no conocen a Cristo. 112 millones de mexicanos entre los 126 millones que son de México que no conocen a Cristo. Oremos. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Dios, por este precioso día, por esta hermosa iglesia, por esta celebración, por esta adoración
Y Señor, te damos gracias por este tiempo de oración por nuestro país. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y queremos pedir, Espíritu Santo, que vengas. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a nuestra reunión. Eres bienvenido. Señor Jesucristo, tú eres el motivo de nuestra reunión. Eres el Rey de nuestras vidas. Eres el Rey de Nueva Esperanza. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Pues seguimos en nuestro tema reparando puertas y estamos hablando acerca de la época de Nehemías, cuando Dios le permite o le termina el cautiverio al pueblo judío para que regresen a su ciudad, a Jerusalén, de donde eran ellos, donde fueron deportados ya hacía 70 años. Estamos hablando de esta época donde Nehemías regresa y él mira toda la ciudad destruida. Los muros de la ciudad estaban destruidos, las puertas de la ciudad estaban quemadas. Cada puerta de la ciudad tenía un propósito. Bueno, la muralla era, o el muro de Jerusalén, era para precisamente, vamos a decir, para resguardarse de los ataques enemigos, para ser una ciudad segura. Y las puertas tenían objetivos específicos cada una, por eso tenían nombres. La primer puerta que repara Nehemías es la puerta de las ovejas, que era donde entraban los pastores, los que vendían ovejas, cabras y todo eso a la ciudad, ¿sí? La segunda puerta que repara es esta que dice Nehemías 3:3, la puerta de los pescados la reconstruyeron los descendientes de Sená. Colocaron las vigas y pusieron la puerta en su lugar con sus cerrojos y barras. Nehemías 3:3. Estamos viendo esta analogía de las puertas destruidas en Jerusalén con nuestro querido México, porque hay mucho que reparar en nuestro país. Hay mucho que reparar en el país. No es mi intención ahorita decirle qué es lo que está mal en el país. Todos sabemos lo que está pasando, todos somos conscientes, pero hay mucho que reparar en el país. Y hemos entendido en el Espíritu que solamente la mano de Dios es la que va a poder reparar todo lo que está destruido. Hemos entendido que nuestra oración puede hacer mucho para que todo esto que está mal en nuestro país, Dios mueva su brazo y lo repare. Hemos entendido que podemos hacer poco si queremos hacer una marcha, una manifestación. Podemos hacer muy poco, pero podemos hacer mucho si nosotros intercedemos por nuestro país. Y es lo que estamos haciendo ahora en este mes y siempre lo estamos haciendo. Muy bien. Entonces ahí en Nehemías 3:3 dice, la puerta de los pescados la reconstruyeron los descendientes de Sená, colocaron las vigas y pusieron la puerta en su lugar con sus cerrojos y barras. Esta puerta tenía el propósito de que los pescadores entraran a la ciudad con el producto de su trabajo, entraran a la ciudad para comercializar lo que ellos habían pescado. Por eso se llama la puerta de los pescados. Por ahí entraban los pescadores, por ahí entraban y introducían a la ciudad uno de los alimentos más importantes en la dieta del pueblo de Dios en Jerusalén.
Hemos escuchado acerca de relatos como Jesús se le aparecía a los 12 y cenaba con pescado, y cómo cómo Jesús hizo mucho de su ministerio alrededor del mar de Galilea, donde había mucha pesca. ¿Ok? Siguiendo nuestro versículo, en ese de Nehemías capítulo 3, versículo 3, esta palabra de reconstruir viene de una palabra, Juan, por favor me pones la palabra kazak, viene de esta palabra kazak. Esta palabra kazak es en hebreo y significa fortalecer, dar valor, hacer fuerte. Eso es lo que está diciendo cuando habla de kazak. Está diciendo de algo que hay que dar valor. En este capítulo 3 de Nehemías, 35 veces se menciona esta palabra, ¿sí? De reconstruir. Recuerden que Nehemías fue el gran reconstructor, ¿verdad?, de la ciudad. El Señor Jesús usó la figura del pescador como una analogía de alguien que atrae hombres y mujeres a los pies de Cristo, a los pies de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 4, versículo 18, y vamos a darle lectura. Mateo 4, 18, y dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran ¿qué? Pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con sus padres en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. 12 de los discípulos de Jesús eran pescadores. Cuando él le hace el llamado a Pedro y a su hermano Andrés, les dice: vengan, yo los haré pescadores de hombres. Les estaba diciendo a unos pescadores que sabían el oficio, que se habían dedicado por mucho tiempo a eso. Ahora les estaba cambiando, ¿sí? Ahora ya no vas a pescar peces, sino hombres. Les estaba hablando de algo que ellos sabían, aunque ahora iba a ser diferente. Finalmente, esta es una analogía. La puerta, escuchemos bien esto, la puerta de entrada del alimento más importante para nuestro país, la puerta eres tú, soy yo, eres tú. La puerta para que México se alimente de lo más importante, eres tú. Jesús te ha hecho un llamado para ser un pescador de hombres. Jesús nos ha hecho un llamado para ser pescadores de hombres. Si queremos un México cristiano, que sí queremos, necesitas restaurar la puerta del pescado en tu vida. Necesitas tomar muy en serio el llamado de Cristo a tu vida de que eres un pescador de hombres. Necesitas tenerlo muy en cuenta. Necesitas abrazarlo, el llamado de Dios para tu vida como un pescador
de hombres. Si queremos que nuestro país, nuestro querido México cambie, necesitamos que cada mexicano conozca de Dios, conozca a Cristo. Y la persona que va a usar para este propósito, la persona que Dios va a usar para esto, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Lo primero que tenemos que activar en nuestra vida o que desarrollar es un amor por la gente que no tiene esperanza, que no conoce de Dios, que anda vagando, que está en oscuridad. Estábamos cantando ahorita, enciende una luz porque las tinieblas son densas. La gente no sabe por dónde va, la gente no sabe cuál es el camino, pero tú sí sabes, nosotros sí sabemos. Jesús es el camino, el único camino. El único camino. Y hay un mar, quiero decirte, hay un mar de 112 millones de peces. Hay un mar de 112 millones de peces, a los cuales Dios te está llamando a que tú los pesques, a que los traigas a los pies de Cristo. Dios está esperando eso. Entonces tenemos que desarrollar amor y compasión por esa gente, por esos 102. Yo creo que es fácil, porque no estamos hablando de 10 personas, 112 millones de mexicanos que no conocen a Cristo, y solamente tienes que abrir las noticias, ver ¿cómo se llama? Un noticiero para darte cuenta lo que está pasando en México, lo que está sufriendo la gente. Donde no hay fe, o algunos tal vez la tienen, pero equivocadamente. Tenemos que desarrollar amor y compasión por esos 112 millones de mexicanos. Ahora, les voy a dar 2 cosas que tienes que aprender de un buen pescador. 2 cosas, solamente 2 cosas, La próxima semana les doy otras 2. No se crean. Les voy a dar 2 cosas que te pueden hacer un buen pescador, porque estoy diciendo que ya abrazaste el mandato de Dios, que quiere, de Cristo, que quiere que seas un buen pescador. Ok, un buen pescador es un conocedor de las condiciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado de tragedias de pescadores que se han hecho a la mar sin tomar en cuenta las condiciones climatológicas? ¿Sí? Y ha habido desgracias. Ha habido desgracias. Si quieres ser un buen pescador, tienes que ser un conocedor de las condiciones. Tienes que aprender el sentido del viento. Tienes que aprender del sentido del viento. Y cuando Él venga, adelante es Juan 16:8, y cuando Él venga se está refiriendo al Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Dice Jesús hablando del Espíritu Santo. Tienes que aprender a ser sensible espiritualmente y saber cuál es el mover del Espíritu Santo. ¿Cuál es el mover del Espíritu Santo? Tienes que ser sensible, tienes que ser un conocedor. El Espíritu Santo será quien guíe al inconverso a los pies de Cristo en medio de las mareas y los oleajes que se están levantando en sus vidas.
Como buen pescador, tú tienes que saber la condición del viento. Tienes que saber qué se está moviendo. En el capítulo, y hay muchas situaciones y hay muchos casos, y tú tienes que estar bien sensible a lo que Dios está haciendo en la vida de las personas que tú sabes que necesitan de Dios. Tú tienes que ser bien sensible. Tú tienes que saber que hay cosas que están pasando las personas que les va a crear una necesidad profunda de saber quién es Dios, de saber quién los puede ayudar. En febrero del 2021, la revista Christianity Today estaba analizando en un escrito, en un artículo, estaba analizando por qué en México la población cristiana creció del 2010 al 2020, porque ahora ya somos más cristianos según el censo. Y estaba haciendo un análisis por qué había sucedido eso. Y lo que está diciendo la revista es, no me sé el autor de este artículo, pero lo que estaba diciendo este señor es que durante muchos años hemos estado los mexicanos, o el país completo ha estado de luto por las desapariciones forzadas, por secuestros, por fraudes, por gente que hace daño, por la delincuencia, por asesinatos. Y todo esto ha hecho que la gente quiera buscar de Dios el consuelo y una esperanza para su vida. No me puedo imaginar, estamos orando por Alberto, este joven que no conocemos, pero yo no me puedo imaginar a su mamá, a su papá, el infierno que están viviendo, la pesadilla tan terrible que están viviendo con el secuestro de su hijo, un joven de 21 años. Y así hay muchas familias, y es lo que está diciendo Christianity Today. Está diciendo que eso ha hecho, fíjense, en medio de estas malas noticias, ha hecho que la gente busque de Dios. Y nosotros, como buenos pescadores, tenemos que estar conscientes y muy sensibles al mover de Dios en las vidas de los demás, de los que no conocen de Cristo. ¿Y saben cuál es el segundo motivo que según esta revista está diciendo que por lo cual ha aumentado los cristianos en México? Dice que la depravación, la disolución de las familias, los pocos o nulos valores que se están moviendo en la sociedad, está haciendo que las mamás y los papás, preocupados por sus hijos y por sus familias, buscan un lugar donde puedan aprender ellos mismos valores en el matrimonio, valores morales que les ayuden a sus hijos. Y están buscando, y dice que lo están encontrando en las iglesias cristianas. Por eso se acercan a Dios. Esos son los dos factores que según esta revista dice que por eso están aumentando los cristianos en México. Y qué bueno. Entonces, cuando yo le estoy diciendo, si tú quieres ser un buen pescador, te estoy diciendo, tienes que darte cuenta del mover que está pasando en la sociedad, en tu amigo, en tu vecino, en tu familiar, Y hay muchos casos, hay casos de todo. Y tenemos que ser sensibles. Yo les decía en la mañana de un señor que llegó a nuestro grupo NE, señor como de 45 años. Y
ya dando el testimonio, dice que una persona del grupo NE dice que ellos tienen relaciones profesionales, es su proveedor, es su cliente, no sé qué, de algo de negocios, ¿no? Son hombres de negocios, y dice que le dijo: oiga, yo vengo porque usted tiene algo que yo no sé qué, que yo creo que yo necesito. Yo quiero estar como usted está con su esposa, con la mía. Yo lo veo como usted vive y yo quiero eso que usted tiene. No sé qué es, dígame qué es. Entonces este matrimonio le dice: pues que nosotros somos cristianos. Ay, ¿eso qué es? Oiga, fíjese, tenemos que ser sensibles. Bueno, para redundar en o para resumir este testimonio, él ya se hizo cristiano, se bautizó y está prendido en el Señor. Está cambiando su vida de una manera que dice él, nos da testimonio. Dice: yo busqué aquí, busqué acá, busqué acá, busqué acá, pero ahora sí me siento muy bien. Ahora siento que sí estoy libre, que sí estoy feliz. Y lo ve llegando aquí a la iglesia bien contento. Bueno, hoy en la mañana trajo a 2 sobrinos de él ya aquí a la iglesia. Vamos a ver lo que dice Zacarías capítulo 8. Vamos al libro del profeta Zacarías. Capítulo 8, versículo 23, me parece. Ahorita le digo. Sí, 23. Escuche lo que Dios le dice al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y quiero que lo haga suyo. Quiero que lo haga suyo para que llegue a ser un buen pescador. Dice: así dice el Señor Todopoderoso, en aquellos días, o sea, estos días, habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará a uno de nueva esperanza por el borde de su capa y le dirá: déjame acompañarte, hemos sabido que Dios está con ustedes. Esta es una promesa de Dios y es un prepárate, porque te van a decir. Yo lo experimenté hace unos 2 o 3 años. Llegó a mi casa tocando una señora y dice, fíjense lo que me dijo, porque a esa señora le habíamos predicado hacía, yo creo que 15 años atrás. 15 años después llega y toca y me dice, abro la puerta y me dice: ¿todavía son pastores? ¿Todavía predican? Digo: sí, claro. Dice: ay, vengo para que me prediquen. Pásale. Va a haber gente que le va a decir eso. Va a haber gente, y usted tiene que estar sensible. Lo que Dios está moviendo en las vidas de los demás. ¿Sí? Si quiere ser un buen pescador, no va a decir: ay, ahorita no tengo tiempo, mira, ve mejor ve a la iglesia, ahí nos reunimos a las 9 y a las 11, a la hora que tú quieras, ve. No, un buen pescador ve un pez y echa la red. Sensibles. La segunda cosa que les quiero decir: si tú quieres ser un buen pescador, tienes que guardar silencio. Y le quiero explicar. Dicen que para ser un buen pescador, cuando tú ya vas a echar la red, o cuando ya echaste la red o el anzuelo, dice que tienes que guardar silencio, porque si no espantas a los peces y se van. No espantes a los peces. No espantes a los peces. Silencio. Un buen pescador sabe que tiene que guardar silencio.
Búsquenme a los de alabanza. Tienen que guardar silencio. ¿Y cómo es ese silencio? Te lo voy a decir de maneras prácticas. ¿Ok? Porque no quiero que piensen que estoy diciendo que no van a hablar. Sí van a hablar, pero tienen que saber qué hablar. Porque la palabra de Dios, bueno, el apóstol Pablo nos enseña que a Dios le ha placido salvar a la humanidad por la locura de la predicación. Sí va a predicar, pero va a guardar silencio para que no espante a los peces y usted no condene. No condene. ¿Sabe lo que significa no condene? ¿Sí sabe lo que no es no condene? ¿Sí sabe? Toda clase de peces llega y usted dice, ese, quítese, ese tampoco, ese le falta una aleta, ese tiene los ojos viscos, ese, y los desecha porque condena. Híjole, no hombre, tú es que estás mal. Había un amigo que ya murió, un hermano, y el hermano dice, no hombre, decía, no pastor, yo mire, soy bien bueno evangelizando. Fíjese lo que nos decía el hermano Carlitos. Aquí no, en China. Bueno, en Torreón. Entonces el hermano Carlitos dice que salía y se paraba enfrente de una cantina. Fíjese. Y que decía, bola de borrachos, se van a ir al infierno, arrepiéntanse. Pura condenación. Hermano, los está condenando al infierno a todos. O sea, tenemos que saber que no debemos condenar. La misma gracia y sobregracia y la abundante gracia que Dios nos aplicó a nosotros, se la vamos a aplicar a los demás. Amén. No condene si quiere ser un buen pescador. No juzgue. No sermonee. No señale. Usted háblele de Cristo, háblele del amor de Cristo, háblele del amor de Cristo, háblele del amor de Cristo y de la vida en abundancia que Él tiene para esa persona. Dele su testimonio. Dígale que Dios le ama. No puedo saber cuántas personas que llegan conmigo, no muchas, todas, y tú nomás les dices Dios te ama y empiezan a llorar porque vienen rechazadas del mundo, juzgadas, condenadas, pero sobre todo rechazadas. Y cuando tú les dices Cristo te ama tanto que ha dado que dio a su vida en la cruz por ti. ¿A mí alguien me ama? Cristo, tanto que dio su vida por ti. Te ama así. Dígale eso. No juzgue. Y a veces tendemos cuando le queremos predicar a alguien, no, es que no hagas esto, no hagas aquello y no hagas aquello. Es que eso es pecado, no le agrada a Dios. Deje que el Espíritu Santo lo ministre. Ya mire, cuando diga, sí, yo quiero saber de Cristo, y empieza a leer la Biblia, la palabra le va a hablar, Dios lo va a transformar. Usted no lo tiene que transformar. Usted no lo transforma. Dios sí. La palabra tiene poder. La otra manera de guardar silencio cuando estás pescando es estando en tu casa, en privado, en tu intimidad con Dios. Clama por ello. Ahí sí grita y ahí clama y dice: Señor, sálvalo. Señor, que te encuentre. Señor, que te conozca. Señor, dale esperanza. Y clama por esa persona.
Puestos de pie. Jesús quiere que seamos pescadores de hombres. Vamos a terminar con Romanos 10:1. Pónmelo, Juan, por favor. Dice: hermanos, el deseo de mi corazón, este es Pablo escribiendo, y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Mi deseo y mi oración es que lleguen a ser salvos. ¿Tú quieres ser un pescador de hombres para Cristo? ¿Tú deseas de corazón que México cambie? Cristo es el que va a cambiarlos, y Cristo es el que va a cambiar nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país. Otra vez ese versículo, porque lo vamos a decir del corazón. Si tú no quieres decirlo, está bien, porque esto lo escucha Dios. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios, ahorita les digo porque van a repetir conmigo, por los mexicanos es que lleguen a ser salvos. ¿Ok? Si tú quieres esto, repite conmigo: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los mexicanos es que lleguen a ser salvos. Romanos 10:1. Oh Dios bendito, sabemos que solo Cristo es el que puede cambiar. Solo Cristo es el que lleva a alguien hacia Dios. Haznos pescadores efectivos, pescadores de hombres. Y quiere bendecir a México, Dios, iniciando por mí. Señor, solo Cristo. Este es un principio que no debes de olvidar. Solo Cristo es el que puede llevar a alguien a Cristo. Pero tú echa tus redes, avienta y deja que Dios bendiga y lleve a alguien, a los que están a tu alrededor. Adiós.